Corría el siglo III después de Cristo. El Imperio Romano se enfrentaba a la crisis más profunda en su historia, crisis en la institucionalidad, problemas financieros tanto en Roma como en sus provincias, una baja en la producción y, aunque algunos académicos debaten sobre el uso de este término, una anarquía generalizada, derivaron en la división administrativa del imperio. Primero, en el siglo III, durante el mandato de Diocleciano, se realiza la división del imperio en una tetrarquía. Posteriormente, en el 395, con la muerte de Teodosio I, el imperio quedará heredado entre sus descendientes, dividido definitivamente entre Occidente y Oriente. Dicha división explica mucho del contexto histórico vivido en todo el territorio dominado por el imperio, pero también se hace clave para entender procesos posteriores como la caída de Occidente, la dominación de Oriente y las relaciones entre potencias regionales. Entendemos esta época como una de profundos cambios. El poder imperial se ve dividido en dos contextos completamente diferentes. El gobierno se va sacralizando cada vez más, a medida que el cristianismo toma fuerzas. Los órganos políticos centrales, como lo fue el Senado, ven debilitadas sus atribuciones. El ejército pasa a tomar una posición defensiva permanente, pues las fronteras del imperio ya no se expanden, sino que se defienden y se convierten en espacios de relación con los pueblos germánicos que avanzan. Durante toda la duración del imperio existió un elemento identitario base que funcionó como amalgama para la unidad y el crecimiento de lo que fue Roma. Dicho elemento lo identificamos como romanidad. Autores y estudiosos del tema como Mitre Fernández plantean una perpetuidad de la identidad romana en un concepto mucho más completo, denominado Weltanschauung. Este vocablo alemán da cuenta de una ideología que abarca las características más importantes de una época determinada. Estas pueden ser percepciones, valores o creencias que logren generar una cosmovisión de la sociedad. Para el imperio, la romanidad fue el elemento ideológico que ayudó a consolidar la identidad romana, pero a la vez la expansión de la cultura, incluso siglos después de su declive. Otro elemento fundamental para entender el contexto fue el cristianismo. La expansión del cristianismo como ideología religiosa fue un proceso lento pero seguro. En sus comienzos no correspondía a la religión oficial del imperio y fue incluso perseguido entre los siglos I y II. No fue hasta el 313 que el emperador Constantino I promulgó el Edicto de Milán, que establecía la libertad de culto. Posteriormente, se promulgó el Edicto de Tesalónica, por parte de Teodosio I, que oficializó el cristianismo como religión del imperio. Entendiendo que en esta época la política y la religión iban de la mano, el cristianismo representó un factor central en la reunificación de las masas y su identidad en torno a un nuevo paradigma filosófico. Mitre Fernández señala incluso como la idea de un destino manifiesto de la ciudad-imperio de Roma fue comulgada por el cristianismo, considerándose como aptos y disponibles para completar. En dicho contexto, entonces, la romanidad y cristianismo unidos funcionarían como los portadores de la cultura y serían un foco de unión para los nuevos pueblos, los cuales también aportarían con su parte. Las primeras migraciones de los pueblos germanos se venían produciendo ya desde el siglo III, viendo una baja durante el siglo IV, pero reactivándose hacia el V siglo. Importante número significaron los pueblos ostrogodos, visigodos y posteriores francos. Lo importante señalar es que en su instalación en el territorio llevaron a cabo diversas formas de relacionarse. Si bien existieron invasiones en busca de tesoros, de guerra y bienes, otros grupos se instalaron bajo una verdadera simbiosis de culturas. El foedus como forma de relación y asentamiento se hizo esencial. E importante se hizo también la conversión de algunos reyes germánicos al cristianismo. La invasión más significativa se dio bajo el mandato de Odoacro, rey bárbaro de los Hérulos, que logró llegar hasta el centro de lo que fue el Imperio de Occidente, Roma. Allí, en el año 476, derroca pacíficamente al último emperador, Rómulo Augustulo. Si bien fue una caída, a la figura tradicional del emperador se mantienen elementos administrativos e institucionales propios de la época, y el Imperio Oriente, con su capital en Bizancio, mantendría la hegemonía en cuanto a cultura. Se transformaría así Bizancio en el principal portador de la tradición romana. Bizancio, la ciudad principal del Imperio de Oriente, tendrá su época de mayor esplendor cuando Justiniano I es coronado como emperador. Entre sus principales objetivos estaba la protección de la ciudad y una idea de reunificar los territorios de Occidente, donde ya se habían instalado algunos reinos germanos, lo cual terminó por significar un gasto enorme. En cuanto a religión, Bizancio se convierte en el centro del cristianismo ortodoxo, significando en gran parte de su historia una disputa por la hegemonía de la región con otra religión, el Islam. Durante esta época, Bizancio funcionaría como un punto de protección importante para la cultura romana cristiana y Occidente en general.
Avances importantes, sin embargo, vivirían los musulmanes al tomar posesión de parte de la península ibérica, instalándose con capital en Córdoba el califato de Al-Ándalus. Mientras esto ocurría en los territorios de lo que había sido Occidente, la síntesis cultural se hacía cada vez más clara. Los pueblos germanos, los antiguos romanos y la Iglesia eran actores de suma importancia para los procesos en desarrollo. El rey Franco Clodoveo I se convierte al catolicismo buscando formar una monarquía de carácter germana católica e impulsado también por la idea de reunificar los territorios occidentales de la Roma imperial. Sin embargo, la dinastía merovingia fue quedando en segundo plano. Los reyes deciden relegar sus deberes a los mayordomos de los palacios, quienes se hicieron cargo de los asuntos políticos administrativos como representantes del rey. Esto daría paso a los primeros tiempos del Imperio Carolingio. Una de las figuras más importantes fue Carlos Martel, quien era hijo ilegítimo de Pipino el Joven, uno de los mayordomos de los merovingios. Este sujeto logró someter a los demás pueblos bárbaros que estaban asentados en Occidente y en la batalla de Poitiers en el año 732 logra detener el avance del Islam. Carlos Martel tuvo dos hijos más, Carlomán y Pepino el Breve, los dos mayordomos que se dividen los reinos de Austrasia y Neustria, pero con la muerte del primero, Pipino debe concentrar todo el poder él y ser coronado como rey de los francos. Se denominó a sí mismo como el elegido de Dios y fue apoyado por la Iglesia al ser ungido. Pipino fue el padre del que hoy consideramos el personaje más importante de la dinastía carolingia, Carlomagno. Con él comienza el periodo del Imperio Carolingio, el cual lograría hacer acuerdos con la Iglesia para así mantener un equilibrio en la relación con los emperadores. Además, al igual que su padre, es ungido por el Papa, ratificando una vez más esta idea que los carolingios son destinados por Dios para realizar sus disposiciones en la tierra. Aquí también renace de cierta manera el fantasma de Occidente, ya que Carlomagno intenta unificar los antiguos territorios con el fin de expandir el alcance de su poder. Carlomagno supuso de gran ayuda también para someter a los lombardos e incluirlos en su reino. Combatió contra los musulmanes que intentaban invadir la península ibérica, luchó contra los eslavos y sometió a los sajones, que formarían parte unos cuantos años después del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante este periodo también se va consignando definitivamente la unidad de las regiones occidentales en torno a Europa. Cuando Carlomagno muere, su hijo Luis el Piadoso no puede mantener el poder, por lo que los nietos de Carlomagno, Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, en el Tratado de Verdún de 843, se dividirían las regiones del Imperio Carolingio. Lotario se queda con lo que hoy conocemos como Países Bajos y Bélgica hasta el norte de Italia, Carlos el Calvo con la fracción occidental y Luis el Germánico con los territorios que estaban entre los Alpes y Rin, es decir, la Europa central y parte del sur. De este último derivaría el Imperio Germánico, el cual comienza cuando Otón I es coronado emperador en el año 962. La coronación del emperador también fue conocida como Translatio Imperii, ya que se hacía la analogía de la transferencia del antiguo Imperio Romano a este nuevo dominio. Cabe señalar que en esta época, pese a los elementos unificadores significativos de la romanidad y el cristianismo, el panorama en la Europa occidental se mantenía en su gran parte heterogéneo. En algunos grandes imperios, como lo fue el Imperio Romano Germánico, la tierra se encontraba en su gran parte dividida en varios territorios, con culturas inmensamente diversas. Estudiosos como Mark Bloch destacan de esta época la turbulencia en cuanto a los procesos e invasiones sufridas por esta nueva civilización occidental, sitiada por 3 puntos: árabes con el Islam, húngaros por el este y escandinavos por el norte. Así, la identidad de la Europa en gestación la entenderemos como una gran mezcla entre la herencia romana a través de la romanidad del cristianismo, parte de la identidad propia germana y también esta sensación de inseguridad frente a la amenaza constante de las invasiones. Lo europeo se formularía así como una unidad frente a la otra edad. En esta época también vemos un cambio sustancial en las relaciones sociales dentro de la Europa occidental. Si bien las ciudades siguieron existiendo, el poder y la institucionalidad se van disgregando en varios núcleos por todo el territorio. Junto a ello, la tierra se va dividiendo cada vez más, siendo los dueños de esta la aristocracia terrateniente. Como en las grandes ciudades ya no se satisfacían los servicios necesarios y éstas a su vez pierden importancia numérica en cuanto a sus habitantes, se da, sobre todo en Europa occidental, un proceso de ruralización de la sociedad y junto a ello se desarrolla el proceso denominado feudalismo. Los grupos menos favorecidos fueron quienes no tenían acceso a dichas tierras, teniendo que pedir auxilio y protección a esta aristocracia terrateniente. El autor Robert Butler nos señala este desplazamiento desde el corazón de Europa occidental hacia las periferias continentales, pero cuya migración no era uniforme ni en escala ni dirección, sino que tomó parte en todas las regiones de la cristiandad.
Si bien en los territorios de destino las realidades geográficas eran inmensamente diversas, la forma de estructura y el marco legal no se diferenciaba mucho. Malaterra te narra un ejemplo de este poblamiento, donde figura el conde Roger liberando a unos cautivos cristianos de Malta, garantizando su libertad, pero también como una opción de ocupar territorio. La tierra donde establecerse se vuelve un elemento fundamental para el orden de la sociedad y, asimismo, se convierte en el símbolo de poder máximo. Así quienes las poseían pasaban de asumir una especie de gobierno local a manos del señor feudal cuyo único superior era la figura del rey, y a su lado la iglesia. Los grupos más bajos de la sociedad entonces debían asimilarse a dicho orden, creándose un contrato o negociación entre el señor feudal y sus vasallos. Mientras el señor feudal protege y arma militarmente al vasallo, este debe pagar haciendo uso y cuidado de la tierra, o trabajando para expandir las tierras explotables. Esto nos configura el panorama en la estructura social de la época, con primeras y segundas órdenes. El primer orden se establecía como la más prestigiosa debido a que era considerado los hijos de Dios, es decir, los papas, los obispos, el monarca y su linaje también. Asimismo, no debían pagar impuestos ya que dedicaban su vida al servicio de Dios. El segundo orden era aquel de los combatientes, de los militantes que protegían la ciudad de los ataques por parte de otros pueblos. Por lo mismo, se encontraban exentos de impuestos también. En la tercera orden se encontraba el resto de la población, la gente común, artesanos, campesinos, esclavos, burgueses. Estos sí debían pagar impuestos y estaba en sus manos producir las riquezas del reino. Sobre la decadencia del feudalismo como sistema existen diversas posturas, pero según Bloch, el cambio sustancial se comienza desde que los vasallos pedían el pago de su trabajo en monedas. Junto a esto existe una profesionalización del ejército y en los siglos siguientes una vuelta gradual de la población hacia las ciudades donde el comercio, reactivado por los burgueses, ofrecía mejores oportunidades para la población en general.